Claro, yo tengo un listado de ustedes donde tengo 7 grupos. Que le di un número del 1 al 7, pero bueno, eso no es importante. A ver, podemos empezar 6 y terminaríamos 9:30 aproximadamente, o empezaríamos 5:30 y terminaremos a las 9, pero el tema de empezar a las 5:30 se complicaría ya. Pero bueno, a ver, ¿quién le conviene venir a último horario o venir en el primer horario? Y nosotros nos convendría venir temprano. ¿Vos sos Roberto Juárez. Juárez? Con Armida y Libonati y Viva. Exactamente, y viva. Eh, 6 de la tarde, ¿te parece? Sí, sí. Bien. ¿Quién sigue? Nosotros, profe, si no hay problema también nos gustaría ir. 6:30, 7. 6:30. ¿Alguna tiene otro problema? ¿Vos sos? A Valle, pero ahí puso Marina en, en el chat, así que si ella quiere ir 6:30 y nosotros 7, yo no, yo no tengo drama. No, todos juntos tienen que estar. ¿Quién es Marina? ¿Quién es No, Marina? no, Marina no es parte de mi grupo, por eso, pero ¿Es de otro grupo? puso que necesitaba ir temprano, así que si ella tiene que ir temprano por alguna necesidad, no hay problema. Nosotros iríamos a las 7. Bien, perfecto. ¿Cuál es? ¿Godoy? ¿Es Marina? Sí, ahí está Sí, hablando en el chat. perfecto. 6:30, ¿te parece, Marina? Bien. Entonces, te pongo 6:30 y vos me dijiste que eras A Valle. Valle. Eh, Valle, Valle, Valle. Estás con Acuña. Acuña y Sangui. Sí, sí, sí. Sí, sí, Te pongo las 7. perfecto. Bien. ¿Quién más? Hola, profe, buenas noches. Hola, sí. Sí, el grupo, bueno, mi apellido es Silvetti, Tomás Silvetti. Silvetti. A ver, Silvetti, espérate que te encuentre. Silvetti. Decime algún otro compañero. Gandulfo Tomás, Ah, sí, ya te encontré. sí. Sí. ¿Vos? 7:30? Y un poco más temprano, bueno, no sé, a las 7 por ahí. No, a las 7 se lo dejé a Acuña. Ah, bueno. Lo más temprano entonces sería 7:30. 7:30. Sí, sí, es lo más temprano, sí. Sí. Bueno, sí, quedamos. Sí, Está. igual calculale que tardaremos media hora más o menos. No más. Bueno, dale. Bien. Me quedan 3. ¿Quién sigue? Neubauer. Bien, Neubauer, Neubauer, Neubauer. Espérate que te ubique, ya te ubiqué. Sí. ¿A las 8? A ver, espera.
A ver, dame un segundo. A ver, por el chat llegó. Bueno, están Marcos, Viso, Emiliano, Truyen y está Neubauer eh, con Gildres y Chávez. Bueno, a ver. em, bueno, a ver, ¿cómo prefieren? Eh, Sería 8 y 8:30. A ver, Neubauer antes, después. 8, 8:30, dije. Truyen con cualquier horario. Neubauer. Bueno, perfecto. Entonces, el grupo de Neubauer iría a las 8. El grupo de Troyan. No, perdón. Truyen, perdón. Iría a 8:30. Y me queda un grupo que es Cejas, San Giovanni y Zarza. Puede ser. ¿Eh? Sí, profe. Sí, profe. Perf- Como nosotros lo último. Perfecto, los pongo a las 9. ¿Está bien? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, bien. Entonces, tenemos 6 de la tarde, Hermida Juárez, Libonati Viva. ¿Está bien? Perfecto. 6:30, Godoy, Cumichel y Villasboa. ¿Ok? Ok, ok. Bien. A las 7, Acuña, Avalle, Sangui. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. 19:30, Argalanías, Gandulfo,
Ah, no, perdón, lo puse dos veces, perdón. Y Silvetti. Sí, profe, correcto. Y a las 8, Chávez, Gildres, Neubauer. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. 8:30, Matos, Viso, Truyen. ¿Sí? Estamos en 8:30. Y a las 9 estaría Cejas, San Giovanni y Zarza Báez. ¿Ok? Sí, no, más o menos. Sí, profe. Bien, fenómeno. Entonces quedamos así. El próximo martes nos vemos allá a las 6 de la tarde. ¿Puede ser? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito con lo que venimos haciendo. Bueno, entonces voy a... A ver, Emiliano, la presentación... Abro el chat porque se fue ahí. La presentación llevada en pendrive, no, o lo pasamos por el EVA. A ver, lo que hicieron, eh, o sea, lo que hicieron, me lo tienen, lo- habría que, o me lo envían por mail o lo suben al EVA, como para que lo pueda leer nada más. Y después lo llevan en pendrive o sí, directamente, así evitamos cualquier problema de inconveniente el, con la conexión. ¿Ok? Tomás, dame un segundo. Ya, por- eh, dame un segundo que justo cuando se te cortó a vos lo cerré y bueno, ahora se tiene que abrir. Ahora, Tomás, la, a ver, el grupo de Truyen, Tomás Francisco, Miranda Viso, Matos, a las 8:30. Eso era lo que había dicho y alguno me contestó que sí. Era eso solo. ¿Está bien? Justo. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos, ¿continuamos o quedó alguna duda más?
Entonces, vamos a continuar como hacemos siempre. ¿Hay una fecha para enviarle los archivos? Y mirá, tendría que ser antes del martes. A ver, como última hora sería el día domingo. O sea, con 2 días como para poder medianamente darle una mirada, por lo menos. ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿quedó alguna otra duda? Bien, yo voy a revisar a ver y le vea para ver si podemos, si tienen la posibilidad de subir archivos. Nahuel, ¿podrías fijarte ahora en el EVA? Si sos tan amable. Sí. Dale, fíjate si se puede subir archivos donde está para subir el trabajo, donde está el trabajo práctico, si se pueden subir archivos, y si no se pueden subir archivos, genera una tarea y permití que suban archivos en la tarea y bueno, ponerle algún título. ¿Puede ser? Ahí me fijo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar a grabar y vamos a This meeting comenzar a is being compartir recorded. pantalla y voy a apagar la cámara si no tenemos molestias durante el transcurso. Bien, el otro día habíamos hablado de habíamos hablado de de las estructuras de las uniones, ¿se acuerdan? Y de las clases. Sí, Bueno, y habíamos repasado un poco lo que eran uniones, porque algunos no lo tenían, no lo habían visto o no recordaban bien el tema, y bueno, más vale repasarlo un poquito y poder continuar un poquito con pie más firme. Y habíamos cortado acá en herencia porque, bueno, porque es un tema largo y es un tema que requiere estar poco cansado, o sea, hay que estar bastante atento. Si bien es simple, hay que estar atento para entender algunos detalles. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con herencia. Y la herencia es un mecanismo que permite que una clase pueda heredar las propiedades de otra. Es decir, todo lo que tiene una clase lo puede tener la clase que hereda. Y además, esa clase que hereda, le voy a agregar, y a esa clase que hereda le voy a agregar nuevas capacidades de forma tal de construir una jerarquía. Es decir, voy con la herencia, voy a construir una jerarquía multinivel de clases y voy a empezar de la clase más general y voy a finalizar en la clase más específica. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, muy simple. Yo tomo una base, que es la clase derivada, y esa clase la modifico le agrego cosas mediante la herencia para que me pueda servir para un determinado elemento, para una determinada tarea. ¿Ok? Y esto me da una jerarquía y me da una funcionalidad bastante importante. Tenemos que definir términos que se usan cuando hablamos de herencia. Y esos términos
son los siguientes. Cuando una clase hereda a otra, la clase que se hereda se llama clase base. Es decir, la clase padre es la clase base. Y la clase que hereda se llama clase derivada, es decir, el hijo es la clase derivada. El proceso de la herencia comienza con la definición de una clase base. Esta clase base define todas las capacidades comunes que le servirán a cualquier clase derivada. Y luego voy a definir una clase derivada que va a tener detalles específicos. Es decir, la clase base representa la descripción general del conjunto de rasgos del objeto que quiero crear. Y en la clase derivada hereda esos rasgos generales y le agrega propiedades que son específicas para esa clase. Acceso a la clase base. Cuando una clase hereda a otra, usamos la siguiente forma general. Clase derivada, dos puntos, el modificador de acceso, el nombre de la clase base, y entre ellas las funciones y miembros que pertenecen a la clase derivada. Es decir, en la definición de la clase, si yo le agrego el nombre de otra clase, estoy haciendo que esa clase que estoy definiendo tome los rasgos de la clase base en la que yo estoy usando. El modificador de acceso es los modificadores que conocemos nosotros: público, privado y protegido. Y me va a determinar qué elemento, cuántos elementos de la clase base se heredan por la clase derivada. Si hereda como público, todos los atributos públicos de la clase base se convierten en atributos públicos en la clase derivada. Si el modificador es private, todos los atributos públicos de la clase base pasan a ser atributos privados de la clase derivada. Cualquier atributo privado de la clase base sigue siendo privado para ella y es inaccesible para la clase derivada. Cuando usamos el especificador de acceso protected, es similar al especificador private, lo privado. Los atributos protegidos de una clase base son accesibles para los miembros de cualquier clase derivada de esa base. Fuera de la clase base o clases derivadas no se puede acceder a un atributo protegido. Si una clase derivada hereda a una clase base como pública, un atributo protegido se convierte para la clase derivada en atributo protegido. Protected. Si se hereda como privada, el atributo protegido de la base también se convierte en protegido en la derivada. Una clase de base también puede ser heredada como protegida, y cuando se da este caso, los atributos protegidos y públicos de la clase base pasan a ser atributos protegidos en la clase derivada. El especificador protegido se puede utilizar también con estructuras y uniones. Constructores, destructores y herencia.
Si una clase base y una clase derivada tienen funciones constructoras, estas se ejecutan en orden descendente. ¿Qué quiere decir? Primero se invoca al constructor de la clase base, o sea, primero se ejecuta el constructor de la clase base y después el constructor de la clase derivada. Ahora, si la clase base y la clase derivada tienen funciones destructoras, se ejecutan en orden inverso. ¿Qué quiere decir? Primero destruyo, invoco al destructor, se ejecuta el destructor de la clase derivada y después el de la clase base. Si la clase derivada tiene una inicialización, se le pasan los argumentos al constructor de la clase derivada en la forma normal. Es decir, yo como parámetro en el constructor para la clase derivada le voy a pasar el parámetro que necesita. Ahora, si tenemos que pasarle un argumento al constructor de la clase base, tenemos que generar un mecanismo, un canal de paso de argumentos. Es decir, le tenemos que dar la forma para que el argumento pueda llegar al constructor de la clase base. ¿Por qué? Porque cuando yo invoco una clase derivada, esta clase derivada va a llamar al constructor de la clase base, y si el constructor de la clase base necesita parámetros, se los tengo que pasar. Ahora, los argumentos que sean necesarios para la clase base y para la clase derivada, se los tenemos que pasar a los dos argumentos, a todos los argumentos a la clase derivada, al constructor de la clase derivada. Y para eso usamos la forma expandida del constructor de la clase derivada para pasar argumentos a la clase base. Y la sintaxis es la siguiente. La sintaxis del constructor. Ponemos la palabra reservada. Ponemos el nombre del constructor de la derivada, que es lo que queremos llamar, y le pasamos todos los parámetros, todos los que corresponden. A continuación, usamos dos puntos, el nombre de la clase base y los parámetros que necesite la clase base. Y entre llaves tenemos el constructor de la clase derivada, o sea, tenemos todo lo que puede hacer el constructor de la clase derivada. ¿Sí? Podemos pasarle a la, podemos hacer que la clase derivada no necesite argumentos y solamente se los pase a la clase base, o puede ocurrir que la clase base y la clase derivada usan el mismo argumento, entonces le tenemos que pasar uno solo, que lo van a compartir las dos. Ya tenemos un pequeño ejemplo. Fíjense que en esta parte yo defino la clase base y en esta parte estoy definiendo la clase derivada. Ahora,
yo sé que la clase base necesita un parámetro. Y ese parámetro se lo tengo que recibir en la clase derivada, que se lo pasa, al constructor de la clase base, y es el que utiliza la clase base. Como el mismo parámetro, lo estoy usando dentro del constructor de la clase derivada. ¿Sí? Si tomamos este otro ejemplo, donde ocurre lo mismo, ¿no? Acá tenemos definido el constructor de la clase base que necesita un parámetro, y la clase derivada, a la clase derivada le paso dos parámetros. Uno, y se lo envío a la clase base, y el otro que lo uso para la clase derivada. Y ahí le estoy pasando dos argumentos distintos. Uno para la base y otro para la derivada. ¿Ok? ¿De acá vamos bien? Sí. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo funcionando. Queremos que funcione, por supuesto. Entonces, vamos a abrir un proyecto de herencia. Y fíjense que yo acá en estas líneas estoy definiendo la clase base, que va a tener una propiedad privada y que va a ser entera, y va a tener dos métodos públicos que son mostrar y set. En mostrar va a recibir un puntero char, es decir, un string, y set va a recibir un entero. Lo que hace set es asignarle el parámetro que recibe a la propiedad de la clase, y lo que hace mostrar es mostrar el valor de la variable de la propiedad i que tiene el objeto, y mostrar un string en pantalla. Y bueno, y después un par de leyendas y mostrar la variable i en la pantalla. ¿Está bien? La clase derivada hereda la clase base como pública, pero la clase derivada en este caso no agrega nada. Fíjense, yo voy a declarar un puntero a clase base, voy a declarar
un puntero de clase derivada y un objeto de clase derivada. Una variable entera, ingreso el valor de la variable entera y al puntero de clase al puntero de clase base le asigno un objeto, pues memoria dinámica de tipo base. Pongo la variable, la propiedad I de base, usando el método set, que es el que tengo, que ese valor lo cargué por teclado, y después muestro el contenido de esa variable en pantalla, indicando que pertenece, esa propiedad pertenece al objeto base. Repito el proceso, ingreso un nuevo entero, pido memoria para un objeto de clase derivada, ese valor que ingresé por teclado se le asigno a la clase derivada y muestro el resultado indicando que pertenece a la clase derivada. Y después hago lo mismo con el objeto que declaré como variable o y no como puntero, si no lo tengo en memoria dinámica. Y muestro, agrego, le escribo un valor y muestro el contenido de ese valor en pantalla. Fíjense que si esto lo ejecutamos, bueno, voy a poner la pantalla, la salida como para que se vea. Voy a achicar un poquito el compilador, la pantalla del compilador para verlo, y fíjense que tenemos el objeto OD que hereda de base, el objeto O y el objeto OD, el puntero O y el puntero OD. Ahora me va a pedir que ingrese un valor por teclado. Voy a poner el 22. Pido memoria para base. Seteo el valor de ahí. Así le voy a poner el valor 22 al objeto. Y retorno. Y ahora voy a invocar, voy a llamar al método mostrar con el string que le pasé, que es el objeto 2, perdón, o sea, el valor de la variable del objeto 2. Es de tipo base. Retorno, perdón, retorno. Me pide que vuelva a ingresar otro valor. Voy a decirle que es el 55. Pido memoria para un objeto de clase derivada. Cuando voy a setearlo, tomo el valor de ahí, retorno y lo muestro en pantalla indicando que es de derivada.
¿Está bien? Sí, no. Sí, profe. Bueno, puse un system pause, lo liberamos y voy a setear el objeto D, que es la memoria física, perdón, perdón, en el stack, escribo el valor de I, que es 55, en el objeto, seteándolo, y retorno. El objeto 2 contiene el valor I o D, y bueno, muestro en pantalla el valor que tiene OD. Y ya puedo finalizar. Fíjense que, fíjense que en la salida tengo el objeto o D, que es el último que escribí. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, no. Bien. Perfecto. Bueno, mucho más no hay. Y es bastante simple. Entonces, vamos a abrir el herencia 2. Abrimos el herencia 2. En este, bueno, tenemos más o menos lo mismo. La clase base. Tenemos un objeto privado, un objeto público y un objeto protegido. Un entero I, que es el privado, un público J, que es una propiedad J, que es pública, y una propiedad K, que es protegida. Y como públicos tenemos un método que es getI, que va a ser la que va a tomar el valor de I, la propiedad I de la clase base, y voy a tener otro método que va a ser setI, que va a escribir el objeto, va a escribir el valor, va a escribir un valor en la propiedad I. Luego, defino la clase derivada 1, que recibe como público, que le da como público a la clase base, y voy a tener un método que va a ser mostrar, que va a recibir un interochar, es decir, un string, y voy a tener otro método que va a ser set, que va a recibir dos enteros. Por otro lado, derivo una clase derivada 2, que también hereda de base, y bueno, pero la hereda como privada. Entonces lo voy a pasar, voy a poner en string en mostrar, y la función, el método set va a recibir 3 parámetros. Voy a tener la clase derivada 3, que lo va a hacer en forma protegida, y va a tener un método mostrar y un método set. ¿Vamos bien hasta acá?
Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a ver los dos métodos que tiene la clase base. Getty me devuelve el valor de la propiedad ahí que tengo en la clase base. ¿Por qué? Porque esa propiedad es privada, entonces tengo que entrar o sea, para poder acceder tengo que hacerlo desde dentro del objeto. ¿Y cómo hago eso? Mediante un método público. ¿Está bien? Sí, sí. Y la clase base también va a tener método setIt, que va a recibir un entero y ese entero se lo va a asignar a la propiedad I. El primer método de derivada 1, que es mostrar, recibe un string. ¿Y qué va a hacer? Y va a mostrar en pantalla, además de leyendas, el valor del string que se recibió como parámetro. Y me va a mostrar el valor de la propiedad I usando el método getIt, el valor de la propiedad J usando J, o sea, directamente invocando la propiedad, y va a mostrarme el valor de la propiedad K, también invocándolo. ¿Por qué? Porque derivada 1, lo voy a poner arriba, vamos a achicar estas dos que no me generan información, si no es redundante, y vamos a ver que derivada 1, dejo las otras dos libres, derivada 1 se hereda como pública, entonces solamente tengo problema con las propiedades privadas, no con los protegidos. Porque como hereda, no hay problema. ¿Está bien? Está bien. Ahora, vamos al método set de la clase derivada 1, que va a recibir dos parámetros, A y B. Uno va a usar el método setIt de la clase base. ¿Por qué? Porque I en la clase base es privado, y por más que lo herede como público, tengo que acceder como privado. Y el valor B va a acceder directamente a la propiedad K de la clase base, porque es protegida. Pero lo tengo que pasar porque tengo que hacerlo dentro del objeto, porque es protegido. ¿Se acuerdan? Profe. ¿Eh? Sí, sí. Bien. Entonces lo chico y seguimos con el otro. Ahora achicamos derivada 1. Y vamos a mostrar derivada 2. Derivada 2 hereda como privado base. Método mostrar recibe un string. Y fíjense que en mostrar de derivada 2, ¿yo qué voy a hacer? Puedo mostrar el string que recibió el método, por supuesto. El valor de I, como lo recibo como privado, tengo que hacer un getIt, tengo que leerlo. No. Como heredó como privado, I era privado, tengo que leerlo como privado. El valor de J, aunque heredó como privado, es protegido, puedo acceder directamente, o sea, no necesito un método. Y el valor K también, perdón, J era público y K era protegido. Puedo acceder a los dos. Ahora, cuando hago el método set, tengo que recibir tres valores. Uno para I, uno para J y otro para K. Y que era privado en la base, tengo que usar el método setIt de la base. Y K y J, si bien uno es público, el otro es protegido, los dos pasan a ser protegidos, entonces tengo que pasarlo dentro del objeto.
¿sí? Perdón, privado. Y la clase derivada 3 queda como protegido. Bueno, me va a mostrar en pantalla el string que lo recibe como parámetro y me va a mostrar la propiedad I que era privada, tengo que usar getIn. La propiedad J que era pública, como estoy dentro del objeto lo puedo ver porque pasa a ser privada, perdón, protegida, y lo mismo ocurre con K. Ahora, ¿qué va a pasar con el set? Necesito los tres parámetros, pero ¿qué voy a tener? Voy a necesitar un set I para poder acceder a la propiedad I y voy a necesitar, acá IJ, como estoy dentro del objeto, puedo acceder. Por más que una sea privada y la otra protegida. ¿Ok? Bueno, si nosotros ejecutamos el programa, fíjense, el objeto derivado, 1, 2 y 3, eran de base, y J y K en ambos. Entonces, instancia del primer objeto, instancia del segundo, y ahora me pide que ingrese tres valores para I, J y K. Entonces vamos a ponerle 10, 20, 30. Ahora voy a acceder a D1, la clase derivada 1, como la heredó como pública. Voy a acceder al parámetro J directamente. Fíjense que ya directamente lo escribí. Pero tengo que hacer un set de I de K con D1. Entonces voy al método set. Fíjense que el objeto tiene el 20 y ahora le paso 10 y 30. El 10 va a set I, la base, y recibe 10, retorno, y el 30 va directamente al parámetro K de la base y lo inicialicé. Ahora voy a hacer lo mismo con D2, pero D2 hereda como privada, fíjense. Recibo 10, 20 y 30 y ¿qué hago? Set I, donde le pasó el 10. Entonces voy a set de base, set I, y escribo el 10. Después hago K igual a B, donde K lo pongo en 20, 30, perdón, y J igual a C, donde J lo pongo en 20. Si hago lo mismo con la derivada 3, que le hereda como protegido, tengo que llamar al método Z de la base, retorno, acá le asigno el valor y a J le asigno el valor que tengo en que tengo disponible, ¿no? Que ya lo habíamos escrito. Entonces, vamos a mostrar
Ahora, los valores que tiene de uno que es público, que le doy como público, voy, muestro en pantalla, me pide el getIn, porque estaba ahí, y cuando lo retorna, lo tengo y escribe los otros dos. Voy a hacer lo mismo con D2, pero que heredó como privado. Entonces entro, escribo los valores son, tengo que llamar ahí, me revuelvo el valor de I, J y K, como son, uno era privado y el otro era protegido en el objeto derivado, no había problema. Y ahora, D3 es lo mismo. Fíjense, tengo que ir al método de D3, donde le paso el string y retorno el I, porque me lo pidió, y finalizo. ¿Ok? Bueno, vamos a abrir el nuevo ejemplo. El H3. Lo cargo. Y la tenemos en pantalla. Y ahora voy a tener un constructor para base y un constructor para derivada. Y el constructor de base y el destructor de base, el constructor y el destructor en cada uno, el constructor de base va a indicar que se ejecuta el constructor, el destructor de base indica que se ejecutó el destructor, el constructor de derivada 1 indica que se utilizó el constructor de derivada 1 y el destructor de derivada 1. Bueno, así que vamos a hacer. Vamos a pedir, declaramos un puntero a clase derivada, declaramos un puntero a clase base, pedimos un nuevo objeto base, pedimos un nuevo objeto derivada y se lo asignamos esa dirección a cada uno de los punteros. Después libero los dos objetos que pedí y al final hago un system out para que finalice. ¿Vamos bien? Fíjense, Sí, claro. cuando empiezo el programa, compila, todo lindo, y voy a agrandar un poco esto. Y entonces pedimos un objeto para base, vamos al constructor de base, y me muestra en pantalla
muestra en pantalla que se está ejecutando clase de base. Ah, bueno, vuelvo al compilador, pido un objeto de clase derivada, invoco al constructor de clase derivada, indico que se ejecuta ese constructor de clase derivada, de base, y ahora se ejecuta el constructor de derivada. ¿Por qué? Porque como derivada de base, tengo que hacer primero el constructor de base, después el de derivada. ¿Sí? Y ahora borro el objeto de clase derivada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a ir al destructor de clase derivada, lo ejecuto, y cuando retorno, ejecuto el destructor de clase base y retorno. Y ahora, bueno, obviamente voy a borrar el constructor de clase, voy a borrar el objeto de clase base, llamo el constructor, leyenda, y finalizo la ejecución del programa. Pero fíjense que primero, eh, bueno, la clase base, como tiene un destructor, lo va a ejecutar cuando finalice la clase, con el delete, igual que con el constructor. ¿Ok? Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, bien. Eh, The bueno, propongo recording hacer has stopped. un pequeño corte de unos 15 minutos, 20. ¿Puede ser? Sí, profe, no hay problema. Bien. Abuelito, ¿pudiste fijarte lo del campus? Ahí lo puse, pero anda medio raro. No sé si quedó bien. En una Bueno, solapa que dice entrega de TP, puse primera entrega y entrega final. bueno, fenómeno. Bárbaro. Ahí, bueno, ahí pueden ir subiendo en teoría las cosas. Bien, bárbaro. Perfecto. Bueno, en 15 minutos continuamos, ¿ok? Perfecto, profe.
Oh,
Continuamos. Vamos. Bueno, Bueno, apago la cámara y seguimos grabando. Comparto pantalla. Y herencia múltiple. ¿Qué es la herencia múltiple? Cuando una clase hereda a más de una clase base. Y esto se puede hacer de dos formas principales. Es decir, una clase derivada puede heredar más de una clase base. ¿Cómo lo podemos hacer? Una clase base puede ser usada como clase base de otra clase derivada, obteniéndose una jerarquía multinivel. La clase base original es una clase base indirecta de la segunda clase derivada, es decir, abuelo, padre e hijo. ¿Sí? La otra forma es que una clase base derivada puede heredar directamente de más de una clase base, es decir, combinar dos clases bases para generar una clase derivada. Es decir, padre, madre, hijo. Esa sería la idea. Igual se pueden mezclar ambas y obtener una jerarquía más como se puede hacer una jerarquía de clases más compleja. Pero esas son las dos partes, las dos formas básicas de heredar. Cuando una clase derivada hereda directamente múltiples clases bases, usamos la expresión expandida, donde declaramos la clase derivada y con dos puntos, seguido de coma, declaramos cada modificador de acceso y el nombre de cada una de las clases bases separadas entre comas, que van a ser las de las que va a heredar la clase derivada. Los modificadores de acceso de todas las clases pueden ser diferentes. Es decir, una clase derivada puede heredar una clase base en forma pública, la clase base 2 puede ser de forma privada, la clase base 3 puede ser de forma protegida. Base 1 a base n son los nombres de las clases base y el acceso es el especificador que puede ser distinto para cada clase base. Los constructores se ejecutan de orden de izquierda a derecha, del que se han especificado en las clases bases, y los destructores se ejecutan en orden opuesto. Es decir, primero se ejecuta el constructor de clase la base 1, después el clase de base 2, clase base 3, y luego el de la derivada. Y en el destructor, primero se destruye la derivada, base 3, base 2, base 1. Cuando una clase hereda múltiples clases bases y que tienen constructores con argumentos, la clase derivada le tiene que pasar los argumentos que necesitan. Y para eso vamos a usar la forma expandida, la función constructora, donde vamos a separar a los distintos constructores de las clases bases por comas a continuación del constructor de la clase derivada. Y fíjense que cada uno de estos constructores va a tener los parámetros que necesite para él.
pero la clase derivada tiene que recibir todos los parámetros, los que necesita para ella y los que necesita para cada uno de los constructores de las clases bases. Primer ejemplo. Declaramos una clase base B1. Declaramos una clase derivada 1 que es la clase base B1. Después declaramos una clase base derivada 2 que es la clase derivada 1. El constructor de derivada 2 tiene dos parámetros. Es la cantidad del constructor de derivada 1. Y el tercer parámetro lo usamos así. El constructor de derivada 1 recibe los dos parámetros. Uno lo pasa a la clase base y el otro lo usa así. Bueno, obviamente, la clase base de lo usa así. Vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a tener una clase de B1 clase de B2 y aquí vamos a tener una clase derivada que va a dar la de B1 de B2. Es decir, que da de B1 y de B2. Derivada. Obviamente, el constructor de la derivada va a recibir tres parámetros. Uno de los será ese mismo. Uno que si lo vamos a pasar a base 2, y el otro que si lo vamos a hacer a 1, vamos a hacer 1 y el otro lo vamos a hacer 2. Sí, sí. Vamos al compilador. Tenemos un programa donde declaramos uno que tiene una propiedad depender de un constructor que recibe un parámetro entero. Voy a declarar una clase de 1 que hereda de base 1, pero tiene una propiedad B y un constructor de dos enteros. Y voy a definir una clase de 2 que hereda de B1 para un constructor que va a tener tres enteros. Veamos.
El control de vuelo, obviamente, recibe lo pasa a su propiedad y grita es lo que es volver a la el control de vuelo no se debe parámetros y si lo pasa a B1 y hay que lo usa la misma máquina de la propiedad y bueno, dentro de los objetos que me van a poner la propiedad de la clase de con el control de la clase de 2 recibe parámetros X y si se los pasa a la clase de 1 y X lo recibe lo usa para aquí y voy a tener un método que me va a mostrar va a ser yo programa y que va a poner en la pantalla el valor de la base del valor B con el B de la clase derivada y va a poner la clase C de la clase derivada. Y fíjense que en la primera instancia de un objeto de 2 para que tiene parámetros 1, 2, 3 lo ponemos en pantalla y después vamos a comprobar que tiene el objeto de ahí que ver. Sí, como ven, si lo movemos, voy a comprobar los parámetros que tienen su suerte. Entonces, ya va con el control de 1, pasando a los 3, voy a ver el control de 1, donde recibe los parámetros, luego voy a ver para controlar la base, uno donde voy a controlar el parámetro X. Y se llega ahora para las propiedades de la clase base, pero ustedes retorno a la derivada 1 y a la valor 2 y retorno y al de la clase de la valor 1 y retorno. Ahora voy a mostrar, fíjense que lo que ve a nivel de la, cómo es la herencia. El objeto de el objeto V tiene la nosotros la habilidad 8. Voy al método de mostrar, escribo en la pantalla el getA, voy a getA, retorno el valor de A, que es 1, perdón, 3, vuelvo, pido el valor de B, que es 2, y retorno, y ahora voy a pedir el valor de C, que es 1, lo muestro y retorno. Ahora voy a mostrar en pantalla el getA de OB, que estoy llamando a un método de la clase base, y voy a mostrar en pantalla el retorno, el get B,
Y ahora voy a finalizar. Fíjense que pude armar ambas, usar las propiedades de las clases derivadas. ¿Sí? Bueno, ahora tomemos abramos el que sigue. Fíjense, acá declaro una clase B1 que tiene una propiedad A y un constructor. Declaro una clase B2 que tiene una propiedad y un constructor. Ambos reciben un parámetro. Y voy a declarar la clase derivada que hereda de base 1 y base 2. Tiene una propiedad y recibe un constructor con 3 parámetros. Y después tengo una función mostrar. Y en B1 tengo un getA y en B2 tengo un getB. Digamos que es muy similar. Lo que hice es cambiar un poquito cómo hereda. El constructor de B1 recibe el parámetro y se lo asigna su propiedad. El getA me muestra el valor de la propiedad de la base. El constructor de B2 recibe su parámetro y se lo asigna la propiedad. Y getB me devuelve el valor de la propiedad del objeto base 2. Y el objeto derivada recibe 3 parámetros, x y z. X lo usa para sí misma, asignándose a su propiedad, y se lo pasa a B2 y Z se lo pasa a B1. Y después hace un show, mostrar los datos y va a invocar al getA de la base 1, al getB de la base 2 y va a mostrar el parámetro C de sí mismo. Y en el main hago lo mismo, instancio un objeto de tipo D, derivada, y al constructor le paso 1, 2 y 3, y después muestro sus propiedades en pantalla. Esto lo corremos. Bueno, fíjense, instanciamos el objeto OB, lo tengo acá. Entonces voy al constructor de D. Fíjense que no le pasé ningún parámetro. Y fíjense que tengo dos clases bases. Y el parámetro Z se lo paso a B1 y el parámetro I se lo paso a B2. Entonces voy a B1 y le paso el parámetro X, es decir, a B1 le asigno el 3. Ahora voy a B2, donde le paso el parámetro X, que es 2 ahora, se lo asigno a B. Y ahora voy al constructor de derivada y le paso el parámetro 1 y se lo voy a asignar a C. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar los elementos. Entonces, voy al método show, voy al getA en pantalla, retorno el valor de A, que es 3,
Y cuando retorné, me imprimió el 3. Ahora voy a get B. Cuando retorno, me imprime el 2. Y ahora voy a imprimir el valor C, que es 1. Y finalizo la ejecución. ¿Se vio más o menos? Sí, profe. Bien. Y vamos a abrir uno más. Así. El H6. Fíjense.